Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas noches. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de proteínas, que como acordamos en el video pasado, si han visto la secuencia de los videos de los temas de biología que hemos presentado en este proyecto que se llama Apoyo Educativo Virtual, la secuencia de los temas que hemos trabajado con respecto a biomoléculas, pues ha sido carbohidratos, luego vimos los lípidos y hoy estaremos presentando el tema de proteínas. Recuerden, esta sección corresponde a la materia de biología. Mi nombre es Aurelio Francisco. Yo colaboro para este proyecto que se llama Apoyo Educativo Virtual en la materia de química y biología. En esta ocasión, pues les estoy apoyando en la parte de biología, ¿sí? Muy bien, entonces entramos de lleno con la parte de proteínas. Primeramente vamos a recordar que las proteínas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿sí? Este, si nosotros checamos o vemos las funciones que desempeña cada una de las biomoléculas en el organismo, teníamos que los carbohidratos proporcionaban energía inmediata o energía primaria. Los lípidos se ocupaban de almacenar o de conservar la energía, ¿no?, dentro de los organismos. Las proteínas es algo un poco más importante porque no solamente desempeña una función fundamental en los seres vivos, es decir, no le podemos atribuir una sola función. ¿Por qué? Porque presenta múltiples funciones. Esto va a depender de acuerdo al tipo de proteínas que nosotros tengamos en el organismo, ¿sí? Muy bien, entonces la función de las proteínas, pues vamos a definirla como que tiene múltiples funciones, ¿sí? Esto va a depender de qué tipo de proteínas o qué grupo vamos a clasificar esas proteínas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, el enlace que presentan las proteínas en general se le conoce como un enlace de tipo peptídico, o también ahí por la formación del enlace se forma ahí una amida. En sus exámenes que ustedes van a realizar, si se están preparando para un examen para ya sea ingreso a alguna universidad o algo así, es muy común que les pregunten por este enlace que se llama enlace peptídico, ¿sí? Casi no presentan esto como un enlace de formación una amida, pero también ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahorita checaremos esta parte. El monómero más pequeño o más bien el monómero de una proteína es un aminoácido. Recuerden que a diferencia de las demás biomoléculas, el monómero, por ejemplo, es carbohidrato, era monosacárido, el monómero de un lípido era un ácido graso, pues bueno, aquí el monómero es un aminoácido, ¿sí? Ok. En todos los seres vivos están formados por 20 aminoácidos, es decir, tenemos 20 estructuras que son aminoácidos. Estos 20 aminoácidos se combinan de forma aleatoria, o bueno, ya existe una codificación de información para formar cada proteína, pero solo se juegan con estos 20 aminoácidos, ¿sí? Por ahí existe uno que se le llamarían como 21 aminoácidos, pero para todos los seres vivos tenemos solamente 20 aminoácidos. Muy bien. Es muy importante conocer la estructura de un aminoácido, ¿sí? En general presentamos la estructura de un aminoácido como lo que se encuentra aquí, ¿sí? Es decir, hay un carbono principal que se le conoce como carbono alfa. Tenemos un radical, es decir, esto en este caso, en donde puede estar pegado el aminoácido hacia otro aminoácido o una cadena hacia otra cadena de aminoácidos. Tenemos un hidrógeno, tenemos aquí un grupo súper importante. Todo este grupo de aquí es el grupo carboxílico, ¿sí? O ácido carboxílico. Recuerden que este ácido carboxílico lo podemos presentar así, o también se puede representar de esta manera, ¿no? Puede ser que venga de esta manera, ¿sí? O así, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un grupo amino, que es esta parte de acá, que simplemente se le conoce como NH2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales que se encuentran integrando un aminoácido? Que de hecho de ahí deriva el nombre, amino, grupo amino, y un grupo ácido, ¿no? Del ácido carboxílico, ¿sí? Muy bien. En términos generales, así se compone un aminoácido, ¿sí? Es decir, si nosotros nos detallamos un poco más en el estudio de los aminoácidos, pues hay mucha clasificación para los aminoácidos. Pero si quieres detallar un poco más el tema de proteínas, o la síntesis de proteínas, tendríamos que detallar también un poco más en el tema de aminoácidos, pero realmente esa no es la finalidad de nuestra clase, es decir, no está enfocado solamente a aminoácidos, porque acuérdense que estamos ahorita generalizando todas las biomoléculas, ¿no? Si ustedes desean un video con respecto a aminoácido, pueden escribirme y lo checamos, realizamos un video exclusivamente para aminoácidos, ¿vale? Muy bien.
Esos 20 aminoácidos son los que se encuentran de este lado. Sí, puedo mostrárselo aquí. En este caso no lo estoy clasificando por grupos, solamente estoy mostrando los 20 aminoácidos, pero deben recordar que esos aminoácidos también se encuentran clasificado por grupos dependiendo cómo es su comportamiento o la forma en la que se encuentran estructurados, ¿no? Sí. Muy bien, lo que les quiero mostrar aquí es que va a haber proteínas, ahorita veremos los ejemplos acá de este lado, ¿sí? Pero quiero que sepan que hay muchas veces en la que le preguntan el examen o les preguntan algún tipo de reactivo que ustedes estén presentando y les den ejemplos de proteínas. Y no aparezcan las proteínas que vamos a ver acá. Si no aparecen las proteínas que vamos a ver acá, seguramente le van a poner algún ejemplo de aminoácido, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos, los 20 aminoácidos, lo podemos clasificar como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Pues los 9 que aparecen aquí, o los 10 que aparecen de este lado, ¿sí? Se llama esenciales porque son los aminoácidos que son súper fundamentales, por ejemplo, para los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Hay organismos o esto va a diferenciarse de acuerdo al organismo. Para unos organismos estos no son esenciales, sino que son otros, pero en el caso del ser humano, pues estos sí son esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, de estos que son esenciales, yo les recomiendo que por ahí tengan muy en cuenta los siguientes, porque son los que son clásicos ejemplos de examen o algo así. Por ejemplo, aparece mucho el triptófano, aparece mucho la fenilanina, aparece mucho la histidina, la metionina, la lisina, que son como los aminoácidos que más comúnmente podemos ver en, en un reactivo de algún examen que estemos presentando, ¿sí? Es decir, aparte de los ejemplos de las proteínas que vamos a ver a este lado, tengan muy en cuenta estos de aquí, que pueden ser representados como ejemplos de una proteína, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver rápidamente cómo se estructura el enlace que se encuentra entre una proteína o dos aminoácidos. Entonces aquí te pongo la estructura general de un aminoácido contra la estructura general de otro aminoácido, ¿no? ¿Sí? Aquí ya me dio la tarea de ampliar un poco más esto. Si no, si les causa problema esto que estoy presentando aquí, se lo explico rápidamente. ¿Qué significa? Este doble enlace que está aquí, este de aquí de carbono. Bueno, solo estoy ejemplificando esta parte de aquí, ¿sí? Ese doble enlace que está aquí viene representado por estos dos puntitos que están aquí, que para mí representan electrones. Este enlace que está aquí de este lado es el que se encuentra de este lado, conectado a un oxígeno que está acá de este lado, y este oxígeno está conectado a un hidrógeno que está de este lado, y este que está aquí, pues vendría siendo este enlace de acá, ¿no? ¿Sí? Conectado al otro carbono, ¿no? Que está de este lado, ¿sí? Estoy representando la parte del ácido carboxílico, ¿sí? El grupo amino, en este caso, el nitrógeno que se encuentra aquí en el centro, está conectado con el otro carbono que nos aparece por acá, aquí está el otro carbono, tiene un hidrógeno que está para arriba en este caso, el otro hidrógeno lo puse por acá a este lado, y recordemos que el nitrógeno es de la familia 5A, visto en una estructura de Lewis, debe tener 5 electrones de valencia alrededor de él. Entonces, el nitrógeno hace 3 enlaces, que uno es con el hidrógeno acá arriba, el otro es con el hidrógeno acá abajo, y el otro con el carbono a este lado, y le sobra un par de electrones, ¿no? ¿Sí? Este par de electrones hace una reacción en donde no vamos a ver el mecanismo de la reacción, simplemente es una manera de ejemplificar cómo se forma este enlace entre un aminoácido y otro. El representar el mecanismo de reacción tendríamos que entrar en detalle un poco más. De hecho, tendríamos que ver la reacción de condensación o síntesis por deshidratación, ¿no? De estos dos aminoácidos. Pero bueno, en términos generales, lo que va a pasar es que este nitrógeno va a atacar a este carbono que se encuentra acá a este lado, es decir, se ataca a este carbono de acá. Al atacar a este carbono de acá existe una variación de electrones en esos oxígenos de aquí, y eso al final de cuentas lo que va a hacer es que este grupo de aquí, este OH, ¿sí? Se va a ver obligado a irse con este H de acá, ¿sí? Para estabilizarse. Entonces, al momento de que este OH se va con este H de acá, si nosotros vemos, pues lo que está pasando es que si tengo a eso junto, pues puedo formar a ¿no? H2O, ¿sí? Y al formarse este H2O, entonces ahora ya tenemos un enlace directo desde carbono, ¿con quién? Con nitrógeno, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera, si lo representamos de esta manera, me queda carbono conectado con nitrógeno, de esta manera, ¿sí? Y a la vez, como se va este hidrógeno, se despega este hidrógeno del grupo amino, entonces aquí el nitrógeno solamente se queda con un hidrógeno, que lo podemos poner acá a este lado de arriba, y acá se queda un carbono, el carbono que se le llama como carbono alfa, ¿sí?
sigue teniendo un hidrógeno acá de este lado, ¿sí? El grupo R, el radical que está acá, que le llaman como R2, nosotros vamos a ponerle R, pues, para no entrar en más detalle, y este grupo carboxílico que se encuentra acá a este lado, el ácido carboxílico, pues sigue permaneciendo igual, ¿no? Entonces aquí tenemos el doble enlace, en este caso, y tenemos aquí el hidrógeno, ¿sí? De esta manera, ¿sí? De este lado, el carbono queda conectado directamente con el nitrógeno. Después del mecanismo de reacción, este doble enlace se estabiliza de nuevo y entonces este doble enlace lo tenemos al fin de este lado de acá arriba, conectado con el otro carbono que quedamos que es el carbono alfa. Aquí estaría un hidrógeno y aquí estaría el radical que le llaman como R1. Acá estaría el nitrógeno, el grupo amino, otra vez conectados con el hidrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta estructura es la que queda al final de cuenta, al final de todo lo que sucede en el mecanismo de reacción. Este enlace, justamente el que se queda aquí formando entre carbono y nitrógeno, pues es el famosísimo enlace que llamamos como enlace peptídico, ¿sí? Este es el enlace peptídico. Entonces, si nosotros agarramos otro aminoácido y lo juntamos acá a este lado, pues también vuelve a suceder el mismo mecanismo de reacción y formaríamos otra vez un enlace peptídico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a estas cadenas enormes de uniones de aminoácidos se le conoce como péptidos. En este caso, como tengo dos aminoácidos, se le conoce como un dipéptido. Entonces, si está en un examen, es muy común que en los exámenes le pongan la palabra péptido. Acuérdense que péptido refiere a la unión de varios aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera otro enlace peptídico aquí, conectado a otro aminoácido que generalmente representa en los libros o en alguna parte como esta manera, ¿no? Donde tengo aquí una bolita conectada con otra bolita, haciendo referencia a que eso es un aminoácido de esta manera, ¿sí? O si le detallamos un poco más, pues lo podría encontrar de esta manera, en la que nosotros podemos tener, por ejemplo, miren, déjenme hacerle un zoom un poquito acá. Y ahora, a ver, permítame un tantito, por favor. Aquí, por ejemplo, miren. Lo podemos encontrar de esta manera, ya con las iniciales de cada aminoácido, si lo ven aquí, está la prolina conectada con la alanina, con la aspargenina, y así consecutivamente podemos conectar todos los aminoácidos, y obviamente cada uno de los aminoácidos pues va a tener un enlace peptídico, ¿no? Entonces, si a ustedes les pregunta en general cómo se conectan dos aminoácidos, pues podemos llamar por enlace peptídico, ¿no? O si les preguntan en general cómo se llama el enlace que se encuentra en las proteínas, pues es el enlace peptídico, porque al final de cuentas una proteína está compuesta por muchos aminoácidos, ¿no? O por una cadena de aminoácidos, ¿sí? Muy bien, este grupo que se forma aquí, bueno, esta conexión que se forma aquí entre carbono y nitrógeno también se le conoce como una amida. Entonces, quizás no es muy común, pero por ahí pudiera ser que si viniera un poco un grado de dificultad a su examen, también podríamos llamarlo que se forma un grupo amida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, un enlace peptídico o un grupo amida el que se forma ahí, ¿sí? O se forma una amida, pues, ¿sí? Muy bien. Entonces, así es la explicación de cómo se forma este enlace de tipo peptídico, ¿de acuerdo? Pasando a otra parte de lo que pudiera ser referencia a su examen, si a ustedes les dieran a elegir biomoléculas o les dieran a elegir estructuras en donde ustedes tendrían que identificar qué tipo de moléculas tendrían dentro de las biomoléculas, si es un carbohidrato, si es una proteína, si es un ácido graso, si es un ácido nucleico. Entonces, ¿cómo ustedes podrían diferenciar cada uno de ellos? Recuerden que nosotros cuando hablamos de carbohidratos, generalmente referimos a la glucosa, ¿no? Que es esta de aquí. Creo que esa es muy notable, la diferencia que existe entre esa a las demás biomoléculas que tengo de este lado, ¿no? Entonces, si ustedes han guardado en su memoria, o si vieron el video de carbohidratos, o si no, guarden en su memoria que esta es el ejemplo más común que tenemos con respecto a un carbohidrato, o sea, la glucosa, ¿sí? Nosotros tenemos el ejemplo más común con respecto a un ácido graso, que es esto de aquí, ¿no? Sí, este de aquí, ¿sí? Que es aquí donde tenemos este ácido carboxílico. Acuérdense que este ácido carboxílico es el que se encuentra en la parte del ácido graso, en la parte superior, que es lo que le da la cabeza polar, ¿no? O la carga al ácido graso,
¿sí? Entonces, hay una diferencia enorme entre un ácido graso y lo que viene siendo un carbohidrato, ¿no? Un lípido y un carbohidrato, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a diferenciar ustedes las demás moléculas con respecto a una proteína? Pues es muy fácil, porque si yo dije que la estructura general de un aminoácido es porque contiene un grupo amino y un grupo carboxilo, entonces en la estructura que ustedes le den, tienen que buscar esos grupos. Por ejemplo, aquí yo tengo el grupo amino, y aquí tendría el grupo ¿qué? Del ácido carboxílico. Esto sí es un ejemplo de ¿qué? De un aminoácido o, en su caso general, pues una proteína, ¿no? Sí, en este caso, pues se refiere al ácido aspartico, ¿no? Sí. En este caso, el ejemplo de aquí, pues aquí tenemos el grupo amino y acá tenemos el ácido ¿qué? Carboxílico, ¿no? Entonces, también esto corresponde a un ejemplo de un aminoácido o de una proteína. Entonces, espero que también vayan trabajando las estructuras porque se están preparando para algún examen. Es muy común que les pregunten también con respecto a las estructuras, ¿no? Hasta aquí ya llevamos 3 tipos de biomoléculas, que en este caso serían los carbohidratos, en este caso serían los lípidos, en este caso serían las proteínas, ¿no? Nos faltaría ahí complementar el monómero o la estructura que vendría siendo para un ácido nucleico, ¿no? O que en este caso sería de un nucleótido, ¿sí? Muy bien. El tema de proteínas también enfoca otra parte que se refiere a las estructuras en las que podemos encontrar las proteínas, que en este caso podemos tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? O cuaternaria, sí. Las estructuras primarias se definen o como conjunto de aminoácidos, es decir, tú tienes un aminoácido conectado mediante un enlace peptídico por otro aminoácido y así consecutivamente formando, por ejemplo, una cadena, ¿no? Enorme de bolitas de aminoácido, ¿no? ¿Sí? Que como les dije hace un momento, podría referenciarse este ejemplo de aquí, ¿no? ¿Sí? En donde yo tengo aminoácidos conectados con otros aminoácidos, ¿no? Ahora, a esa cadena de aminoácido, si yo la conecto con otra cadena de aminoácido, que la puedo conectar de dos formas, la puedo conectar de forma de hélice, como doble hélice, como si fuera el ADN, o lo puedo conectar de forma de hojas plegadas, ¿sí? En ambos casos tengo un hélice alfa y un hélice beta, o en este caso sería lámina alfa o lámina beta. Bueno, entonces, cuando yo tengo estructuras primarias, ¿sí? Que son estas de aquí, digamos una secuencia de aminoácido. Ahora, si yo tengo una secuencia de estructuras primarias, es decir, tengo varias estructuras primarias unidas o conectadas, entonces tengo una estructura de qué tipo? Secundaria, ¿no? Sí, que puede existir en estas dos formas, ¿sí? Puedo tener de ahí una estructura de tipo terciaria, que vendría siendo esta forma de aquí, y a partir de estructuras terciarias puedo tener estructura de tipo cuaternaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las formas en las que yo puedo tener diferentes tipos de proteínas que se pueden aglomerar como estructuras primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, ¿no? Este ejemplo de estructuras secundarias que tenemos en la vida real, pues puede estar las proteínas que son de tipo fibrosas, como son el colágeno, la queratina, estructuras de tipo terciarias o cuaternaria, podemos tener, por ejemplo, la mioglobina o la hemoglobina, que es la estructura más común, la proteína más común de tipo cuaternaria, ¿sí? La más compleja, de hecho, ¿sí? Si nosotros queremos ver este ejemplo, por ejemplo, en las estructuras que tenemos aquí, vemos que esta es una estructura de tipo, a ver, aquí salgo volteado la imagen. A ver, chance tantito. Y quedó así, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos observar aquí una estructura de tipo primaria, que vendría siendo, como les comenté hace un momento, los aminoácidos pegados. Tendríamos una estructura secundaria, que serían las hélices alfa o hélices beta. Tendríamos una estructura terciaria que vendría siendo un conjunto de varias estructuras secundarias aquí junto, y tendríamos que tener estructuras que cuaternarias, ¿no? Que son las más complicadas. ¿Sí lo vemos? Ok. Si queremos detallar más con respecto a las estructuras, pues también podríamos trabajar qué tipo de enlaces son las que se encuentran conectando a cada una de esas estructuras. Por ejemplo, pueden existir enlaces de puente de hidrógeno, pueden existir enlaces de disulfuros, pueden existir interacciones de Van der Waals o puede haber hasta efecto de tipo hidrofóbico, ¿no? ¿Sí? Eso va a depender en dónde estemos nosotros parados, en qué tipo de estructura estemos parados, ¿sí? Muy bien.
Entonces, esa es la parte general de lo que corresponde a las proteínas y los aminoácidos. Ahora, ¿qué ejemplos de aminoácido o proteínas tenemos, no? De aminoácido, pues ya les dije cuáles son los más comunes que pueden aparecer en algún tipo de reactivo que se estén haciendo. Y dependiendo de la clasificación o el tipo de proteínas que tengamos, pues tenemos proteínas que son de tipos estructurales. ¿Quiénes son las estructurales? La queratina, quitina, el colágeno. Contráctiles tenemos la elastina, la miosina, la actina. De transporte tenemos la hemoglobina o la mioglobina. Hormonales tenemos la insulina. De reserva tenemos la albúmina, la caseína. Proteínas de tipos celulares que puede estar en la membrana celular, las lipoproteínas o las glucoproteínas. De tipo catalizadoras, tenemos las enzimas y en la división celular, por ejemplo, tenemos a las histonas, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos más comunes de proteínas que podría aparecer en algún reactivo que ustedes estén haciendo para algún examen, ¿sí? Muy bien. Como ven, la parte de proteínas en términos generales, pues es muy corto, pero no se confíe, es un tema bastante amplio, ¿sí? Hay libros de bioquímica que comprenden un gran compendio, un capítulo, varios capítulos que tienen que ver con respecto a las proteínas, pero tendríamos que preparar una clase especial, ¿no? Y enfocado hacia qué, ¿no? Porque puede haber un capítulo enfocado solamente hacia proteínas estructurales, un capítulo solamente enfocado hacia proteínas contráctiles, y así consecutivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería por todo hoy, chicos y chicas. Si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar. Si tienen alguna pregunta referido hacia un examen o un reactivo referido hacia un examen, pues también la podemos resolver con respecto al tema de biomoléculas y en este caso, pues a proteína. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues hasta aquí la terminamos y que esté muy bien. Cuídense mucho.